Bienvenidos a esta serie de escatología que estamos realizando, compartiendo a través de este medio. Este es el segundo video de la serie titulada Escatología Bíblica y sus implicancias en la vida cristiana. Espero que quienes estén viendo este video ya hayan visto el primer video en donde contextualicé el tema, también compartí una introducción hacia lo que vamos a estudiar y también alcancé a presentar ahí las 4 principales posturas escatológicas. Ojalá, insisto, se siga el orden para que así cuando los temas que vamos compartiendo la gente los entienda y no se quede atrasado o con confusión debido a no comprender la secuencia que estamos llevando a cabo. En este segundo video vamos a continuar en donde quedamos en la instancia anterior, donde ya, como dije, presentamos las 4 posturas escatológicas más principales y a partir de ahora vamos a comenzar a introducirnos en las 2 que a mi parecer son las que más se contrastan. Vamos a profundizar en el análisis de ciertas doctrinas, principios, visiones en las que se fundamentan 2 de estas posturas que son las más conocidas o las que más la gente en el mundo cristiano abraza o sigue de manera consciente o inconsciente. Supongo y espero que quienes vieron el primer video en donde presenté las 4 posturas principales, me imagino y creo que la mayoría pudo ya en esa instancia poder identificar a cuál de esas 4 posturas coincide, ¿no es cierto?, o responde el sistema, la forma de comprensión de cada uno con respecto a estos temas escatológicos, sea el sistema personal que cada uno ha conocido a través de la Biblia, o incluso el sistema que cada uno ha heredado o ha recibido en su formación en su iglesia local. Así que independiente, ¿no es cierto?, que muchos hayan conocido el nombre de su escuela, cómo se llamaba, ¿no es cierto?, creo que de todos modos, todos los cristianos tenemos una forma, un bosquejo mental de comprensión de cómo entendemos las cosas, los sucesos, y se relaciona con alguna de esas escuelas principales que yo presenté. También me imagino que muchos quizás desconocían, ¿no es cierto?, el nombre, a qué escuela pertenecía, su forma, su esquema de comprensión, y también a la vez quizás desconocían la existencia de otras escuelas. Así que espero ante todo también que este material también sea informativo, nos ayude, como dije, a conocer la verdad, a comprender el origen, enmarcar toda la información. En este aspecto creo también y apunto a que este estudio sea un aporte en cuanto a no ser tan dogmáticos a veces en la comprensión de ciertos temas. Yo estoy de acuerdo en que cada iglesia es lícito que adopte una postura, que se adhiera, ¿no es cierto?, a una forma de interpretación de la Biblia, pero en cuanto a transmitir esa enseñanza, ¿no es cierto?, compartir esas doctrinas, ahí es donde yo encuentro que muchas iglesias fallan, incluso en cierto modo como que limitan al no entregar la información de manera completa y general. Solamente se limitan a transmitir sus doctrinas, sus formas, dando a entender de que es la única manera o la interpretación más correcta. Puede que a veces en ciertas áreas sí sea la correcta o no, y eso es importante que cada cristiano, ¿no es cierto?, a la luz de la palabra pueda discernir eso y pueda comprenderlo. Así que en ese aspecto que yo aporto con este estudio una comprensión general, lo más objetiva posible, conocer todas las posturas y poder contrastar ahí cuál es la que más sentido me da a mí o a cada uno de ustedes a la luz de la Biblia. Antes de avanzar, ¿no es cierto?, con la segunda parte donde quedamos, quiero de todos modos ratificar algunos detallitos que alcancé a presentar en la primera parte del primer video, y quiero corregir unos pasajes, si se acuerdan acá, donde yo di unas citas que podían refutar el pensamiento o la postura postmilenial. Acá está la corrección del pasaje que era 2 de Pedro 3.3, que me faltaba ahí confirmar el capítulo y el versículo de ese pasaje. Como también quiero aprovechar de corregir un pasaje también que estaba dentro de los fundamentos acá para el milenio en la tierra, dentro de los hermanos premileniales. Como dije yo, este estudio lo estoy haciendo en base a un estudio que yo tengo impreso, físico acá, y también digital, y todo esto traté yo de traspasarlo en esta presentación, así que dentro de ese traspasar, también por aquí me di cuenta que había un detalle en la cita de Isaías. Yo tenía puesto acá 24 y 27. Había puesto 2 puntos y salía como capítulo 24, versículo 27, lo cual era un error porque ese capítulo solamente tiene 23 versículos. Y simplemente el error fue que en vez de 2 puntos era un guión acá, dando a entender de que esa cita apunta entre los capítulos 24 y 27 de Isaías, entre esos 4 capítulos, se habla más o menos también de una restauración de Israel en términos humanos. Así que son esos 4 capítulos más o menos, 27, 24, 25, 26, 27. Desde el final del 24 en adelante se comienza a percibir un lenguaje donde habla de una restauración de Israel. Así que haciendo esas correcciones pertinentes entonces,
avanzamos ahora en donde habíamos quedado, como dije, que era el análisis a las dos posturas más influyentes o más populares hoy en día en el mundo cristiano, como lo es el dispensacionalismo y el amilenialismo. Aquí fue donde quedamos entonces y continuamos con la ayuda del Señor. El primer video fue bastante extenso porque, como dije, ahí contextualicé el tema, hice una introducción también, la leí literalmente y también presenté las cuatro posturas. A partir de ahora que vamos a entrar en la segunda etapa, van a ser videos más cortos, más breves, voy a procurar que sean más breves porque voy a separar los temas uno por uno, aunque tenga que grabar varios videos seguidos, pero voy a irlos cortando los videos por los temas que vamos a tratar, ya para que sean más específicos, a la vez no sea tan extenso los videos y también el tema que se esté tratando se pueda comprender de mejor manera al estar más apuntado solamente a un tema. Por lo tanto, en esta parte, que es la segunda parte que comenzamos del estudio, vamos a analizar, como dije, las posturas más influyentes, la postura dispensacional y la postura amilenial. Pero en este video puntualmente vamos solamente a hacer nuevamente una presentación de estas dos posturas un poquito más en detalle a cómo lo fue en la primera etapa, y vamos a ver en la visión o los fundamentos, los principios en los cuales se basan estas dos posturas para poder finalmente ya sostener y formular todo su sistema de comprensión con toda su doctrina y todo lo que eso conlleva. Solamente eso vamos a analizar en este video y luego en un video siguiente vamos a compartir o comenzar ya a profundizar con lo que es la profecía de las 70 semanas de Daniel, que también es muy gatillante en el fundamento y sustento de algunas doctrinas de estas posturas. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Vamos entonces a comenzar o avanzar con la presentación del dispensacionalismo. El dispensacionalismo es un método de interpretación de la Biblia muy popular dentro de la iglesia evangélica moderna. Como dije, muchos quizás se sintieron identificados cuando yo presenté este esquema en el video anterior, y muchos dijeron, sí, eso es lo que yo siempre he entendido, eso es lo que yo sabía o lo que yo creo. Sin embargo, quizás se sorprenda saber que tal interpretación de la Biblia no es aceptada por muchos de los más grandes teólogos cristianos evangélicos. Es más, para muchos, este sistema de interpretación es considerado como una grave desviación de la verdad tal como ha sido revelada en la palabra de Dios. De todos modos, es preciso recordar lo postulado en la introducción de este estudio. Es necesario bajar las defensas y continuar con una mente limpia de prejuicios y abierta a analizar cada punto de vista a la luz de la Biblia. Para algunos, este sistema, como dije, presenta una gran desviación, pero vamos a analizarlo en conjunto para ver, ¿no es cierto?, con qué nos encontramos. Quizás hayamos escuchado toda nuestra vida esta interpretación e incluso la hemos enseñado o traspasado a otros. Quizás usted no es dispensacionalista o nunca siquiera ha oído hablar de ese tema. A lo mejor es un nuevo estudiante de la Biblia y solo quiere aprender más de lo que Dios enseña en su palabra. Bueno, sea cual sea su antecedente doctrinal, espero que este análisis a esta doctrina, ¿no es cierto?, nos ayude para poder conocer la verdad y ver realmente hasta qué punto se puede fundamentar o no en la palabra todo lo que esta escuela, ¿no es cierto?, sostiene. Como dije, muchos quizás son de manera consciente o inconsciente, pero son parte de este sistema de interpretación o de algunas de estas posturas sin saber, ¿no es cierto?, que tienen un nombre, se definen y se enmarcan dentro de ciertos principios. Lo más elemental, creo yo, que es, en esta misma parte voy a presentar los principios en los cuales se basan estas dos posturas para su interpretación. Es crucial y de suma importancia comprender cuáles son los principios de interpretación que utilizan. Si coincidimos o no, si aceptamos esos principios, eso va a ser fundamental para finalmente poder entender y comprender, ¿no es cierto?, cómo se interpretan ciertos pasajes de la Biblia. Porque sin duda, como mencioné al principio en el primer video, cada escuela sin duda se fundamenta en la palabra del Señor. Tiene fundamento, tiene citas bíblicas. Pero todos sabemos que en algún momento nos encontramos con alguna cita bíblica que puede tener dos formas de interpretarse o hasta tres, con medio confusa. Entonces ahí es donde tenemos que finalmente adoptar qué principio vamos a utilizar para poder descifrar, ¿no es cierto?, cuál es la forma más correcta, precisa de interpretar cierto pasaje, ¿no es cierto?, a la luz de la misma Biblia y que no caiga en contradicciones, ¿no es cierto?, o en situaciones medias embarazosas que contradice un pasaje con otro. Entonces ahí es donde tenemos que tener claridad sobre qué principio vamos a utilizar para poder interpretar este sistema bíblico. Vamos entonces a hablar un poco de el origen del dispensacionalismo. Como dije, es una doctrina bastante popular, muy conocida dentro del círculo cristiano, sobre todo de iglesias carismáticas, pentecostales y algunas bautistas también tradicionales,
Yo soy muy seguidora de este sistema, como dije, de manera consciente, ¿no? Pero este es el sistema que más se maneja popularmente, pero muchos desconocen su origen. De todos modos, independiente que una escuela sea antigua, tenga muchos años de existencia, o sea nueva, sea reciente, eso no da por sentado, ¿no es cierto?, que sea fidedigna, o le da más realce o más validez o no. De todo modo, como antecedente importante saber desde cuándo existe, pero sí, ante todo, insisto que la validez la da los fundamentos bíblicos, lo que dice realmente la Biblia, más allá de cuándo se originó o no. Es importante saber cómo se contrasta a la luz de la Biblia. Aquí hay esta información y me estudio bastante detallada. Esta parte puede que sea un poco más teórica, pero quiero tratar de hacerlo lo más medular posible, lo más sintetizado y sin faltar la verdad, ¿no es cierto?, de saltarme nada que sea importante. Por lo tanto, vamos a hablar de ciertos personajes que fueron como los propulsores de esta idea, de este pensamiento, y cómo se fue elaborando, ¿no es cierto?, hasta que llegó finalmente a este sistema ya de interpretación, o esta escuela conocida como el dispensacionalismo. Dentro de eso tenemos que la primera aparición en la historia de la Iglesia de una interpretación dispensacional y plenamente futurista del Apocalipsis fue invento del teólogo jesuita español Francisco Rivera, como aparece ahí, que existió entre los años 1537 a 1591. Nunca antes en la historia de la Iglesia se había interpretado de esa manera el Apocalipsis, ni mucho menos la Biblia. ¿Ya? Él postulaba una interpretación futurista del Apocalipsis, más adelante vamos a estudiar en detalle eso, pero que corresponde más bien a que el Apocalipsis, todo lo que dice, lo que anuncia, es para el futuro. La gran parte del mensaje del Apocalipsis aún no se ha cumplido, está todo por cumplirse en el futuro. Rivera fue un teólogo que estudió en la Universidad de Salamanca, ¿ya?, y que limitó en la Contrarreforma católico-romana. Ya él lanzó un libro, estaban en latín, pero la traducción más o menos al español del libro es El Apóstol San Juan y el Apocalipsis, comentario evangelístico, que lo publicó en 1590. En ese libro, Rivera desarrolló su interpretación futurista y dispensacional del Apocalipsis con el fin de responder y rebatir la interpretación histórica que de dicho libro tenían muchos protestantes, identificando al Vaticano y al Papado con el Anticristo o la gran ramera del Apocalipsis. En virtud de que muchos también que abrazaban este sistema de interpretación historicista, y dentro de esa época identificaban al Papado, ¿no es cierto?, y el Vaticano con el Anticristo. Entonces, en respuesta a esa interpretación, este personaje, ¿no es cierto?, formula o postula esta forma de interpretar el Apocalipsis más futurista, para poder desviar un poco la atención a esa interpretación que se estaba formulando en aquella época. Luego de él tenemos que otro personaje también, un jesuita llamado Roberto Bellarmino. Este fue italiano, que existió entre los años 1542 y hasta 1621. También publicó un libro que la traducción más o menos al español del título del libro es Las discusiones sobre la controversia de la fe cristiana contra los herejes de tiempo. ¿Ya? Fue un libro de apologética católico-romana, en el que recogió y defendió la interpretación futurista que había presentado anteriormente Francisco Rivera, y también, ¿no es cierto?, para defender a la Iglesia romana de los ataques de los protestantes. Entonces estas dos obras más o menos surgen en ese contexto, tratando de defender un poco los ataques que ellos percibían de los protestantes, el grupo protestante, relacionando al Papa, al Vaticano, con ciertas señales o símbolos del Apocalipsis. Finalmente, en 1791, casi 200 años después de la publicación del libro de Bellarmino, el jesuita Manuel Lacunza, ya que existió entre los años 1731 hasta 1801, activo en Santiago de Chile, escribió el libro La venida del Mesías en gloria y majestad, bajo el nombre de Juan Josafat Ben Ezra, hebreo cristiano. Esta obra es una obra muy importante, que también es muy nombrada cuando se habla un poco del origen de esta doctrina, de esta escuela dispensacionalista, ya que esta obra impactó bastante al mundo de la teología a nivel mundial. Y, ¿no es cierto?, conscientemente este personaje, Manuel Lacunza, estaba activo acá en Chile. ¿Ya? Es una obra muy completa, yo la tengo de manera digital, si alguien desea también leerla, por si acaso consultarla, también está disponible en internet para descarga, pero es una obra muy extensa, tiene alrededor, o me parece, más de 1000 páginas, son 3 tomos,
pero es una obra muy completa donde Lacunza hace un análisis completo de escatología. Lo que sí es gatillante mencionar es que usa una interpretación 100% literal de la Biblia, de todos los textos proféticos, pero de todos modos, a pesar de ese sistema de interpretación, abarcó mucho, un campo bastante amplio de escatología. Así que igual de todos modos creo yo que sirve para las personas que abrazan ese sistema de interpretación literal poder leerlo para ver hasta dónde llega o cómo desemboca finalmente ese sistema de interpretación escatológico, tomando siempre la Biblia literal y una postura premilenial que se espera los ciertos milenios después de la venida de Cristo. Así que es una obra sin duda muy interesante. La enseñanza de Lacunza en esta obra era una escatología futurista, premilenial como dije, y con inclinaciones sionistas y judaizantes. ¿Ya? Sionista viene de sionismo, que es una ideología y movimiento político que propuso el establecimiento de un Estado para el pueblo judío. ¿Ya? De ahí viene el concepto de sionista, de esa ideología que se llama sionismo. ¿Ya? Y también ideas judaizantes tenía en esta obra, ya que se toma todo literalmente, todo lo que dice la Biblia. Por lo tanto, Dios debe seguir tratando siempre con Israel como raza, como nación. Los judíos siempre han sido y seguirán siendo el pueblo predilecto de Dios. Bien, 14 años después, ¿no es cierto?, a principios de 1826, un pastor presbiteriano escocés, Edward Irving, que existió entre 1792 y 1834, leyó este libro de Manuel Lacunza e impactó tanto su vida, su visión, su teología, que también él realizó notables aportes a la formulación de esta escuela de pensamiento. En 1826, ese mismo año que fue publicado el libro, Irving también escribió un libro que se llamaba Babilonia y la infidelidad ya condenadas a la perdición. En dicho libro, Irving pronosticó incluso que la segunda venida del Señor sería en 1864. Ya también nos damos cuenta que estos personajes de Apocalipsis se fueron como acercando a la profecía bíblica, y dentro de eso ya acá vemos la primera tendencia, inclinación a querer pronosticar, o dar una fecha tentativa del regreso de Cristo. ¿Ya? Irving fue el primero, ¿no es cierto?, que propuso o pronosticó un regreso en 1864. En 1827, Irving publicó la traducción al inglés del libro de Lacunza, La venida del Mesías en gloria y majestad, ya que le impactó tanto a él. Él mismo lo tradujo al inglés, bajo el nombre de La venida del Mesías, más breve. Y en el prefacio, Irving expone sus propias ideas escatológicas, incluyendo la restauración de los dones carismáticos de profecía y lenguas, como señal de una segunda estadía en la vida cristiana. Otra innovación doctrinal sin precedente en la historia de la Iglesia. Es importante, de todos modos, notar ese punto, ese antecedente, que en la traducción de dicho libro, Irving también ahí introdujo algunas ideas propias escatológicas, como también esta idea de una restauración de los dones carismáticos, ¿ya?, de profecía y de lenguas, dado que desde el bautismo en Pentecostés, en Hechos 2, después de la era o del ministerio apostólico, la Iglesia, ¿no es cierto?, a través de los años, ya como que dejó de trabajar de esa manera. El Espíritu Santo dejó de manifestarse de ese modo, y hasta esa época ya se habían, como en cierto modo, perdido esa forma de manifestación espiritual. Pero Irving acá en su libro, ¿no es cierto?, él propone esa idea de una restauración de estos dones carismáticos como una segunda estancia o estadía en la vida cristiana. También, como dice, una doctrina que hasta el momento no tenía precedentes, hasta 1827 por lo menos. Luego tenemos que en 1826 tuvo lugar el primer congreso profético, auspiciado por Henry Drummond en su opulenta mansión campirana de Albury Park, en Surrey, Inglaterra. En dicho primer congreso profético, que duró una semana, Irving promovió el libro del jesuita Lacunza, ¿ya?, que a su vez recogía las ideas de los jesuitas Rivera y Bellarmino, junto con sus propias ideas escatológicas dispensacionales y premileniales. En esa primera instancia, ese primer congreso que se hizo en 1826, Irving aprovechó esa instancia de promover, ¿no es cierto?, esta obra, este libro, y también de aportar con ideas propias. De aquel congreso profético surgió el llamado Círculo de Albury, ¿ya?, que finalmente fueron unas reuniones anuales o congresos de conferencia profética que se pasaron a hacer todos los años, que tuvieron lugar entre el año 1826 hasta el año 1830. ¿Ya?
Hacia este círculo de Albury más o menos puede trazarse los orígenes, no solo del dispensacionalismo, sino también del carismatismo y del sionismo cristiano. ¿Ya? Como dije, carismatismo, porque también Irving empezó a pronosticar una restauración de estos dones carismáticos de manifestación del Espíritu Santo a través de la profecía, de la lengua, y también del sionismo cristiano. Sionismo cristiano porque también la idea como cristianos de que Dios seguiría tratando con Israel como pueblo, como nación, ¿ya? Como raza. En 1830, Irving comenzó a difundir las revelaciones de Margaret MacDonald, también está puesta ahí, joven escocesa quien tuviera una revelación privada según la cual la segunda venida del Señor Jesucristo se dividiría en dos episodios, siendo el primero un rapto secreto, una venida invisible de los verdaderos creyentes antes de la aparición del anticristo y la tribulación. ¿Ya? Dentro de algunos que asistieron constantemente a este círculo de Albury, o sea, esta conferencia profética, se encuentra un personaje muy también importante dentro de esta escuela, como lo es John Nelson Darby, que está puesto ahí también su año de existencia de 1800 a 1882. ¿Ya? Darby también asistió a ese congreso de profecía bíblica. Y Irving le habló, ¿no es cierto?, a Nelson Darby de esta revelación que había tenido Margaret MacDonald. Y a instancia, ¿no es cierto?, de Irving, Nelson Darby fue y visitó a Margaret MacDonald para poder saber en detalle qué es lo que ella había recibido, qué tipo de visión había tenido. Darwin, finalmente, John Nelson Darby ahora, adoptó las supuestas revelaciones de Margaret MacDonald, elaborándolas y difundiéndolas como propias, es decir, sin dar a conocer su origen. ¿Ya? Y como antecedente, alrededor del año 1834, Darwin rompió toda relación con la iglesia anglicana y a partir de 1850 comenzó a difundir por escrito las ideas escatológicas del círculo de Albury y de Margaret MacDonald. ¿Ya? Esta primera instancia de poder separar la venida del Señor en dos eventos, un rapto secreto antes y luego la segunda venida. También es importante señalar que dentro de esto se critica bastante a esta escuela, a esta postura, por utilizar esta experiencia de Margaret MacDonald como uno de los fundamentos para poder sostener esta doctrina de un rapto secreto antes de la venida del Señor. Ha sido motivo de mucha crítica, ya que se fundamenta en eso y no en la palabra del Señor, no en la Biblia puntualmente. Entonces algunos dicen que cuando no hay fundamento en la Biblia, sino que en situaciones, experiencias más subjetivas, como una visión, un sueño, ya eso es cuestionable. De todos modos, no todos desconocen, o conocen, mejor dicho, este origen. Desde que ahí proviene esta idea de que la iglesia se va antes de la segunda venida oficial. Como antecedente complementario, es importante señalar lo siguiente. Margaret MacDonald fue una predicadora pentecostal de Port Glasgow, en Escocia. Al final del año 1820, la familia MacDonald alcanzó notoriedad en su comunidad por realizar milagros de sanidad y hablar en lenguas. En abril de 1830, a la edad de 15 años, tuvo una visión profética, en la que se dividía la segunda venida del Señor en dos partes, y se hablaba de un inminente rapto secreto, de creyentes antes de la aparición del anticristo y la tribulación. Esta fue la primera aparición de esta idea en toda la historia del cristianismo. MacDonald le comentó sus visiones a Irving, quien las promovió sin mencionar su origen, ese mismo año en el Congreso Profético en Powerscourt Castle, a las afueras de Dublín, Irlanda. ¿Ya? De ahí entonces, como dije, proviene esa idea de que la venida del Señor va a ser dividida en dos etapas. Con esta breve pero necesaria introducción podemos conocer más o menos el contexto y origen del dispensacionalismo. Yo sé que generalmente los que hablan un poco sobre el origen de esto hablan a partir de Nelson Darby hacia adelante. Ya yo traté, dentro de todo lo que investigué, de llegar hasta el origen lo más cercano, lo más pronto, y me encontré desde que Francisco Rivera, entonces desde 1537, empieza ya a tener ciertas ideas futuristas del Apocalipsis y algunas ideas dispensacionales, lo mismo que Roberto Belarmino. Finalmente la obra de Manuel Lacunza fue bastante gatillante en esto, aportó bastante. Ojo, esos personajes no eran dispensacionales, sino que escribieron obras, libros que en base a su forma de interpretar la Biblia se fue como surgiendo o preparando, encaminando, ¿no es cierto?, el camino para poder ya finalmente llegar a Nelson Darby, que fue quien formuló este sistema completo de interpretación a raíz de todos esos antecedentes anteriores. Bien, como estos dos personajes, John Nelson Darby y Scofield, que aún no hablamos de él,
son como los más importantes dentro de la formulación de esta escuela de interpretación y de su difusión. Voy a hablar en algunos antecedentes biográficos de cada uno de ellos para que conozcamos bien en detalle quiénes son estos personajes y de dónde proviene, ¿no es cierto?, finalmente el origen o la formulación de este sistema de interpretación. John Nelson Darby, como dije, que nació en 1800 y murió en 1882, fue un evangelista anglo-irlandés y una figura de gran influencia entre los primeros hermanos de Plymouth, que fue un movimiento congregacionista protestante. Darby es considerado el padre del dispensacionalismo moderno y del futurismo. En octubre de 1827 se hirió gravemente al caer de un caballo. Poco después aseguraría que durante el tiempo de convalecencia había reconocido que el reino descrito en el libro de Isaías y en todo el Antiguo Testamento significaba algo completamente distinto a lo que mantenía la iglesia cristiana. Ya te lo entendéis que hasta ese momento la iglesia cristiana tenía otra visión del reino, pero él comenzó ahí a reflexionar que al parecer ese reino podía interpretarse de otra manera distinta. Durante los 5 años siguientes se dedicó a desarrollar los principios de su teología. 5 años tardó, ¿no es cierto?, en formular este sistema o esta teología. Su convicción de que la organización del clero como estamento era un pecado contra el Espíritu Santo, pues estos no aceptaban que el Espíritu pudiera manifestarse a través de un miembro de la iglesia. Se cree que John Nelson Darby abandonó la iglesia de Irlanda alrededor de 1831. Entre ese año y 1833 tomó parte en la conferencia de Power Scope, como dijimos, ¿no es cierto?, ese encuentro anual de estudiantes de la Biblia organizada por su amiga, la acaudalada viuda Lady Power Scope. En dicha conferencia, Darby expuso su escatología y sus ideas sobre la iglesia, incluido la del rapto pretribulacional. Darby viajó a lo largo y ancho de Europa y Gran Bretaña entre 1830 y 1840, 10 años. Durante este tiempo fundó muchas asambleas de hermanos. En 1840 dio 11 conferencias en Ginebra sobre la esperanza de la iglesia, con las que empezó a reconocerse su liderazgo y reputación como intérprete de profecía bíblica. Las creencias que difundió aún se propagan de diversas formas en lugares como el Seminario Teológico de Dallas, ya que es el seminario creado precisamente para estudiar y difundir la teología dispensacional. Realizó al menos 5 viajes misioneros a Norteamérica entre 1862 y 1877. La mayor parte de su labor se centró en Nueva Inglaterra, Ontario y la región de los Grandes Lagos. También hizo un largo viaje de Toronto a Sydney, siguiendo la ruta San Francisco, Hawái y Nueva Zelanda. De ese modo nos damos cuenta que bajo su experiencia de vida se movió bastante, fue un personaje bastante con mucha popularidad, muy conocido y recorrió bastante difundiendo, ¿no es cierto?, esta doctrina, esta nueva teología. Darby era conocido en el mundo teológico como el padre del dispensacionalismo, enseñanza popularizada en Estados Unidos por Cyrus Scofield en su Biblia anotada de Scofield. Ya, ahora vamos a hablar de Cyrus Ingerson Scofield. Este personaje Scofield, que nació en 1843 hasta 1921, fue un ministro religioso y escritor cristiano estadounidense. Sirvió por un año como soldado de la 7ª Infantería de Tennessee del Ejército Confederado. En 1866 comenzó a trabajar en la oficina legal de su cuñado en St. Louis, Missouri. Fue admitido como abogado de Kansas en 1869. Fue electo a la legislatura de Kansas por el Partido Republicano en 1871 y 1872 y fue designado fiscal de Estados Unidos en el distrito de Kansas. ¿Ya? Tenía una vida bastante política. Posteriormente tuvo que renunciar debido a acusaciones de haber realizado transacciones financieras cuestionables y poco después fue encarcelado incluso por cargos de falsificación. Scofield abandonó a su esposa y sus 2 hijas posiblemente a causa de su alcoholismo. Obtuvo el divorcio de Leontine Sir Scofield en 1883 y ese mismo año se casó con Hetty Hall Bosworth, con quien tuvo un hijo. Después de su conversión al cristianismo evangélico en 1879, ahí se convirtió recién al evangelio, Scofield cooperó en la campaña de San Luis liderada por Dewitt Moody y sirvió como secretario en la EMCA de San Luis. Scofield tuvo como mentor a James Brooks, pastor de la iglesia presbiteriana de Walmouth en San Luis, quien había abandonado el cristianismo histórico y se había convertido en un conocido dispensacionalista premilenial. En 1883, Scofield fue ordenado ministro
de congregacionalismo y aceptó el pastorado de una pequeña misión fundada por dicha denominación. Ojo, él se convirtió en 1879 y en 1883, 4 años después, ya fue, ¿no es cierto?, aceptó el pastorado de una pequeña iglesia, la cual se convirtió posteriormente en la primera iglesia congregacional de Dallas, Texas, llamada actualmente Scofield Memorial Church. La iglesia creció de 40 a más de 500 miembros antes que Scofield renunciara a su pastorado en 1895. Aunque en teoría retornó a su pastorado en Dallas en 1903, su proyecto de referencia bíblica consumió gran parte de su energía y para el momento de su publicación, Scofield pasaba mucho tiempo enfermo o de viaje en Europa. La Biblia de referencias Scofield fue publicada en 1909. Rápidamente se convirtió en el material más influyente del dispensacionalismo premilenial, y la popularidad de Scofield como conferencista fue creciendo al mismo tiempo que su salud declinaba. ¿Ya? De ese modo, entonces, las notas de Scofield enseñan el dispensacionalismo, una teología nueva que fue elaborada a comienzos del siglo XIX, por el anglo-irlandés John Nelson Darby, quien como Scofield también tenía entrenamiento como abogado. Muchos opinan que el hecho de que Scofield insertara estas enseñanzas dispensacionales en su Biblia de estudio fue lo que gatilló que esta postura fuera tan ampliamente difundida y aceptada, llegando a ser la Biblia de estudio posiblemente más difundida en el siglo XX, en todo el mundo. La famosa Biblia de estudio Scofield, llevando así el dispensacionalismo a todas las naciones y siendo abrazado por las iglesias durante este siglo. Por otra parte, piensan algunos, si Scofield hubiera difundido esta postura a través de un libro o estudio independiente, no habría tenido el mismo impacto, difusión y popularidad. Lamentablemente, el pueblo cristiano carece en su mayoría de un hábito de estudio constante de la Escritura. Y como se mencionó en la introducción, en ocasiones por el solo hecho de escucharlo detrás de un púlpito o leerlo en su Biblia de estudio, se da por sentado que es 100% fidedigno y verdadero. ¿Ya? Entonces, de ese modo tenemos ya que John Nelson Darby fue el que elaboró finalmente esta teología completa, y a través de la Biblia de Scofield fue como se difundió, ya que toda esa doctrina dispensacional Scofield la vació, ¿no es cierto?, la introdujo en su Biblia anotada de referencia o de estudio. De ese modo entonces se hizo famoso, se difundió rápidamente esta teología. Y como dije antecedente, no olvidar que esta Biblia fue lanzada en el año 1909, ya acá a nivel mundial. Vamos entonces a hablar brevemente de algunos temas con respecto ya, después que sabemos más o menos cómo se originó de esta corriente de pensamiento, esta forma de interpretar la Biblia. ¿Qué pasa luego de la Biblia de Scofield? La expansión de la nueva doctrina. Los primeros partidarios del pre-tribulacionismo, que la iglesia se va antes, ¿no es cierto?, de la tribulación, solían llamarlo una nueva doctrina, porque esto antes nunca se había conocido. Como escribe David McPherson, los partidarios desde el punto de vista pre-tribulacional no pueden nombrar ni siquiera a una sola persona que desde los tiempos de Jesucristo hasta el año 1830 hubiese enseñado tal doctrina. No se conocía esta doctrina, ¿no es cierto?, de un rapto antes de la tribulación hasta 1830. De hecho, en la obra que yo mencioné al comienzo de Manuel Lacunza, que fue escrita antes en 1791, que fue una obra bastante completa, a mí al principio me extrañó cuando dentro de toda su análisis, su presentación de escatología, no hizo mención alguna sobre con respecto a la iglesia, si el rapto era antes o después de la tribulación. Luego comprendí, mientras seguí estudiando, de que ese pensamiento aún no se manejaba en esa época. Cuando Lacunza escribió su obra, la iglesia seguía sosteniendo solamente una venida de Cristo, un solo evento donde sucedía todo. Por recién en 1830 se propuso esta idea novedosa de que la iglesia se va antes. Existe un marcado contraste entre la rapidez con que este nuevo esquema profético se impuso entre los hermanos de Inglaterra y Estados Unidos. Müller, un teólogo de la época, dijo: llegó un día en que tenía que tomar una decisión, o bien me apartaba de la Biblia o me alejaba de Darby. Yo encontraba que eran cosas distintas. Escogí quedarme con mi preciosa Biblia. Y en un editorial de julio de 1972 de la revista evangélica británica The Witness podía leerse lo siguiente: lo que nos llama la atención sorprendentemente es la ligereza con que doctrinas totalmente desconocidas antes de Darby fuesen tan ampliamente aceptadas y consideradas como casi fundamentales para la fe cristiana. Sin duda, desde el principio hubo muchos hombres de influencia que disintieron de Darby.
baste mencionar tan solo a B.W. Newton o a R. Chapman para demostrar que aún había muchos que sostenían otros puntos de vista sobre la profecía. Si no hubiese sido por la dominante personalidad de Darby y sus dotes de oratoria, los otros puntos de vista hubieran coexistido al lado de los de Darby. El resultado hubiese sido una menor intolerancia en relación con las opiniones distintas de las popularizadas por Darby. El hecho es que el propio Darby vaciló al principio, antes de tragarse el esquema que luego impuso tan tenazmente a los demás. Pero vencía sus propias dudas, se aferró a la idea de que el Evangelio de Mateo era judío y de carácter dispensacional. Por fortuna, hoy en día, un número creciente de pensadores entre los hermanos de las asambleas y diferentes iglesias se sienten con libertad para sustentar otras opiniones proféticas muy distintas de las de Darby, sin el temor de ser tildados de herejes. ¿Ya? Entonces fue igual bastante notorio cómo esa teología, este nuevo sistema, se difundió tan ampliamente y tuvo tanta aceptación, ¿no es cierto?, en el mundo cristiano. Entramos entonces ya ahora a la definición de lo que es el dispensacionalismo. Hemos hablado bastante, ¿no es cierto?, de dispensaciones durante la presentación. Vamos ahora a definir puntualmente qué significa dispensación. En la misma Biblia anotada de Scofield se define una dispensación como un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. De esa manera definen, ¿no es cierto?, lo que es una dispensación, un periodo de tiempo. Entonces, el sistema dispensacional es un sistema teológico que utiliza un método de estudio y de interpretación literal de la Biblia. Subraya que Dios ha empleado diferentes medios de administración de su voluntad y su gracia en diferentes periodos. ¿Ya? Sin embargo, lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel como nación y la Iglesia como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. Según Scofield, hay 7 dispensaciones. ¿Ya? Aquí vamos a conocer un poquito esas 7 dispensaciones. Inocencia, desde Adán hasta la caída. ¿Ya? Conciencia, desde la caída hasta Noé. Tercera dispensación, gobierno humano, desde el diluvio hasta Abraham. Cuarta dispensación, la promesa, desde Abraham hasta el Sinaí. Luego la ley, desde Sinaí hasta la cruz. Luego la gracia, desde la cruz hasta la segunda venida, el tiempo que estamos viviendo actualmente. Déjenme sacar la cámara para que no se entorpezca ahí. Y finalmente el reino, 1000 años desde la segunda venida hasta el reino eterno. Esas son las 7 dispensaciones que por lo menos Scofield o el sistema de Darby-Scofield proponen. Hay otros dispensacionalistas incluso que proponen 8 o más dispensaciones, ¿ya? Pero en el fondo dispensaciones entonces son periodos de tiempo que ellos formulan que la Biblia se va separando por estos periodos de tiempo, marcados bajo esta forma de enumerarlas. Sin duda tiene lógica, ¿no es cierto?, cada periodo, desde Adán hasta la caída, desde la caída hasta Noé, son periodos de tiempo que perfectamente uno puede ir, ¿no es cierto?, enmarcando o identificando en la Biblia. Bien, los intérpretes de este sistema basan sus conclusiones en una interpretación llana y literal de la Biblia y toman varias porciones del Nuevo Testamento, como por ejemplo los Evangelios, Hechos y Apocalipsis, y lo aplican a Israel y no a la Iglesia. Por ejemplo, el dispensacionalismo clásico, Darby-Scofield, sostiene que las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, no tienen nada que ver con la Iglesia, sino que tienen que ver con la conducta del futuro reino milenial. Se hace, por ejemplo, una diferencia entre el Evangelio de la Gracia y el Evangelio del Reino. Ellos sostienen que este último Evangelio, el del Reino, no es para la era de la Iglesia, sino que ese será predicado durante el tiempo venidero de 7 años de tribulación, después que la Iglesia haya sido arrebatada al cielo y antes del comienzo del reino milenial en la tierra. También se hace una distinción bajo este sistema entre el reino de Dios y el reino de Cristo, como dos cosas separadas. El primero, el reino de Dios, perteneciendo a los judíos, y el segundo, el reino de Cristo, a la Iglesia. Otra diferencia que se hace es entre el día del Señor, supuestamente después de la tribulación, ya la venida oficial, y el día de Cristo, que es el rapto, antes de la tribulación.
De este modo, los puntos principales del dispensacionalismo son los siguientes, los principios elementales en que se basa para toda esta comprensión son los siguientes. Primero, la división de la historia bíblica en 7 dispensaciones, como la que acabamos ya de presentar, 7 periodos, ¿cierto?, distintos de tiempo. De ahí viene el nombre, que son dispensacionales, porque dividen la historia bíblica o la historia de la humanidad en dispensaciones, en periodos de tiempos definidos. El segundo principio, o el segundo punto principal, es el principio de interpretación literal. Si se dan cuenta, en todo lo que hemos ya mencionado, hay una interpretación bastante literal de la Biblia. Y el tercer punto, muy importante para esta comprensión, es una distinción permanente entre Israel y la Iglesia como dos cuerpos, como dije, distintos, separados, con planes y propósitos distintos. En toda su teología se nota que hay, como bien dijimos acá en este ejemplo de Evangelio de la Gracia, Evangelio del Reino, el reino de Dios, el reino de Cristo, el día del Señor, el día de Cristo. En todo momento ellos como que atribuyen una diferencia notoria entre Israel y la Iglesia. Su doctrina, ¿ya? Basado en esos 3 principios que acabamos de presentar, vamos a ver qué doctrinas se derivan, ¿no es cierto?, de estos 3 principios. Primero, la separación entre Israel y la Iglesia. Estos son 2 grupos apartes, dicen ellos, que no tienen nada que ver el uno con el otro. La Iglesia fue un misterio para esta escuela, ¿no es cierto?, escondido, del cual no se habla nada en el Antiguo Testamento. Y es un paréntesis en el trato de Dios con su pueblo. Los santos del Antiguo Testamento, todas las dispensaciones pasadas, los que mueren en el tiempo de la Gran Tribulación, tienen un destino final distinto, que es terrenal, a lo del Nuevo Testamento, la Iglesia, que es un futuro celestial. ¿Ya? Como dije, eso para ellos es gatillante, saber o mantener siempre esa separación entre Israel y la Iglesia como 2 pueblos distintos. Segundo, o pensamiento que se, ¿no es cierto?, deriva de estos 3 principios. La profecía del Antiguo Testamento en cuanto a la restauración de Israel como una nación en los últimos días serán cumplidas literalmente. La nación de Israel debe ser reunida a su tierra como está prometido en los pactos, si estos son interpretados de manera literal. ¿Ya? Tercero, el reino milenial mencionado en Apocalipsis será cumplido literalmente. Cristo ha de reinar por 1000 años desde la Jerusalén terrenal después de su segunda venida. Para ellos, Apocalipsis 20 no da razón alguna para interpretar los 1000 años como simbólicos. Cristo no está reinando todavía en el trono de David. La promesa hecha a David no se ha cumplido y se cumplirá en el futuro reino milenial. En el milenio se cumplirán las promesas de recibir la tierra, las cuales Dios no ha cumplido a su pueblo todavía. El nuevo pacto prometido a Israel no se ha cumplido aún. Se ha de cumplir en el futuro reino milenial con el pueblo de Israel. 4. Las 70 semanas de Daniel, que está en Daniel capítulo 9, se refieren a un periodo de 490 años y se aplican solo a Israel. Las primeras 69 semanas han sido cumplidas históricamente, habiendo terminado la semana 69 en la primera venida de Cristo. Cuando los judíos rechazaron al Mesías, las 70 semanas fueron suspendidas y una nueva edad o dispensación, llamada de la Iglesia, empezó. La última semana de Daniel, los últimos 7 años, todavía no se cumple. Esta última semana precederá inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Bueno, este punto se va a abordar, como dije, con más detalle en el siguiente video. Quinto punto, el libro de Apocalipsis, después de los mensajes a las 7 iglesias, capítulos 2 y 3, es una profecía en relación a los eventos que ocurrirían durante los 7 años que preceden a la semana 70. Esta semana es llamada la tribulación. La segunda mitad de esta semana, los últimos 3 años y medio, es la gran tribulación, de la cual se habla en Daniel capítulo 9 y en el discurso de Cristo que dio en el Monte de los Olivos, en Mateo 24. Este periodo de tribulación es un tiempo cuando Dios derramará su ira sobre un mundo pecaminoso. En el capítulo 4 de Apocalipsis se encuentra implícito el rapto de la iglesia en las palabras dichas a Juan: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. De manera sorpresiva, para llegar a esta idea, el dispensacionalismo debe abandonar en este pasaje su interpretación literal y alegorizar las palabras oídas por Juan. Pero ellos postulan, ¿no es cierto?, que a partir de ese momento, al comienzo del capítulo 4, eso significa que ese fue el rapto de la iglesia,
Y lo que ocurre entre capítulo 4 hasta el capítulo 20, más o menos de Apocalipsis, todo el grosso del libro, corresponde a lo que va a pasar acá en la tierra durante ese tiempo de tribulación, los últimos 7 años de la última semana de Daniel. Sexto punto, aquí estamos solamente presentando la doctrina, después vamos a ir analizando por parte cada una de ellas. La venida o parusía de Cristo ocurriría en 2 etapas. A, el rapto secreto o arrebatamiento. ¿Ya? La primera ocurre al principio de la semana 70. Esta es la venida inminente de Cristo por sus santos para arrebatar su iglesia, como está descrito en 1 Tesalonicenses 4:16, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Todos los cristianos, aunque para algunos dispensacionalistas solo los cristianos que perseveran, serán levantados y llevados a las mansiones celestiales que Cristo ha preparado para ellos, según Juan 14, versículo 2, que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La iglesia, por lo tanto, no estará en la tierra durante la tribulación, porque Dios ha terminado la edad de la iglesia y vuelve a tratar con Israel. La iglesia es raptada para ser guardada de la ira de Dios, según dice Romanos 5:9, que dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Insisto, estoy solamente presentando estas doctrinas. A medida que avancemos vamos a ir profundizando en cada una de ellas. Y B, o la segunda etapa de esta venida, ahí está la segunda etapa, o la segunda fase de la segunda venida de Cristo, ocurre al final del proceso de tribulación, cuando Cristo vuelve junto con sus santos para dar comienzo a la dispensación del reino, o el reino milenial. Como puntual anexo, el Espíritu Santo será quitado del mundo en la segunda venida, es decir, en el momento del arrebatamiento. Entonces los judíos que moren en Palestina seguirán en incredulidad, aunque un remanente permanecerá fiel al Señor y predicará el Evangelio del reino, no el Evangelio de la era cristiana. Scofield llega a enumerar hasta 4 evangelios o 4 formas del Evangelio en su Biblia anotada, ¿no es cierto?, en el capítulo de Apocalipsis 14:6, durante la segunda mitad de aquella semana. Y finalmente, el punto 7 dice que el periodo de tribulación verá la restauración del cuarto reino mundial del cual habla Daniel. ¿Ya? Este cuarto reino fue representado por las piernas de hierro en el sueño de Nabucodonosor, en Daniel 2. La última fase del reino es representada por los pies de hierro y barro. Este reino también es representado por la bestia de Daniel 7. Este reino es el Imperio Romano y será restaurado antes de la tribulación y estará constituido por una confederación de 10 reyes o reinos encabezados por el cuerno pequeño de Daniel, también conocido como hijo de perdición, según 2 Tesalonicenses 2. El que restringe es el Espíritu Santo, ¿ya?, bajo este sistema, quien, cuando es quitado, representa la ausencia de la iglesia en la tierra. De ese modo, entonces, ahí el anticristo tendría libertad para actuar bajo este sistema de interpretación. El hijo de perdición es llamado el anticristo, y según se infiere, se habla de él en Apocalipsis 13, donde se hace que todos los que mueren en la tierra reciban su marca. Eso es bajo, ¿no es cierto?, la figura de la bestia de Apocalipsis 13. Bien, eso es a grosso modo, ¿no es cierto?, bastante información, pero lo que representa, o la presentación de la doctrina de la escuela dispensacional basada en los 3 principios que mencionamos: una separación de la historia en dispensaciones, un sistema de interpretación literal y una distinción o separación constante entre Israel y la iglesia. Bajo esos 3 principios se interpretan todos estos temas de esta manera que se acaba de presentar acá. Pasamos finalmente a una presentación de la postura amilenial o del amilenialismo, que sin duda es mucho más breve en contraste a la anterior. Es bastante más simple y acotada, ¿ya? Así como se acusa al dispensacionalismo de optar por una interpretación muy literal de la Biblia, del mismo modo se acusa al amilenialismo de utilizar una interpretación muy alegórica o simbólica, ¿ya?, todo lo opuesto.
De todos modos, creo que, sin embargo, los que caen en dichas acusaciones no se dan el tiempo de profundizar en los detalles. Es cierto que el dispensacionalismo es muy fiel a su método de interpretación literal, en la cual se le cuestiona bastante en lo que a profecía se refiere. Sin embargo, no desconoce el lenguaje figurado presente en ciertos pasajes como prosas, metáforas o parábolas. Por su parte, también el amilenialismo se inclina por una interpretación espiritual o alegórica de los textos, en comunión al resto de la Biblia. Pero de todos modos no desconoce también que hay un lenguaje figurado o literal en varios pasajes de la Biblia. El amilenialista cree que cuando la misma escritura lo amerita, es necesario comprender el texto de manera alegórica. De otro modo se producen implicancias difíciles de poder sostener por la escritura misma, que es parte de la acusación que se hace bastante al dispensacionalismo, el cual, al permanecer fiel a su sistema de interpretación literal, se ve envuelto en dicha situación. De ese modo, para la escuela milenial, basa su sistema de interpretación de la Biblia general considerando las profecías y temas escatológicos en los principios de considerar un significado, ahí está como está puesto ahí, simbólico o espiritual en aquellos pasajes, sobre todo proféticos, que así lo ameriten, y que de ese modo dicha interpretación se ajuste al mensaje general de la Biblia. Cuando hay pasajes que son medio complicados de poder asimilar de manera literal, es ahí donde la postura milenial opta por quizá abrirse a una interpretación espiritual o simbólica o figurada del lenguaje para poder hacer calzar ese mensaje con el resto de la Biblia. Luego dice, asimilar que el Nuevo Testamento, junto con ser la continuidad del Antiguo, representa el cumplimiento real de todo lo figurado y representado en el Antiguo Testamento. De ese modo, la formación de la Iglesia y la inclusión de los gentiles a la misma estuvo desde un comienzo en el plan de Dios, postula esta escuela. La Iglesia es el actual Israel de Dios. Muchas de las promesas realizadas a Israel en su tiempo tienen su cumplimiento espiritual en la Iglesia hoy, y las restantes lo tendrán en su segunda venida. ¿Ya? Esa es una diferencia fundamental que los amileniales no esperan, ¿no es cierto?, que todo lo que expone el Antiguo Testamento de manera literal deba cumplirse del mismo modo como los profetas lo recibieron o lo anunciaron, sino que también puede entenderse que el Nuevo Testamento es una continuidad al Antiguo. ¿Ya? Y bajo los pasajes más adelante revisaremos, como Hebreos, donde los apóstoles, también Pablo en sus cartas, hace alusión, ¿no es cierto?, compara todo lo que Cristo vino a cumplir. Ellos dicen que muchas de esas promesas hechas a Israel, físico, terrenal en su momento, pueden de todos modos interpretarse como siendo cumplidas en la Iglesia hoy en día. Y las que aún faltan por cumplirse se cumplirán en su segunda venida. De ese modo entonces no se espera ningún propósito exclusivo, único o aparte con Israel como nación en esta nueva era, después que Cristo vino. Los judíos pueden aún ser salvos bajo este sistema, ¿cierto?, de manera individual, no como nación, solo siendo parte de la Iglesia en Cristo, porque en Cristo somos todos iguales. No es que bajo este pensamiento esta escuela milenial ya rechace a los judíos como nación, sino que pueden aún ser parte del pueblo de Dios, pero de manera individual, sumándose, ¿no es cierto?, a este nuevo cuerpo en Cristo, el Israel espiritual o la Iglesia, ¿no es cierto?, formada tanto por gentiles como judíos. De ese modo entonces se presentan más o menos los principios en los cuales se basa esta escuela del amilenial. Una interpretación simbólica o espiritual de las profecías, que el Nuevo Testamento es el pleno cumplimiento del Antiguo Testamento y que la Iglesia es el actual Israel de Dios. Son principios bastante elementales, básicos, pero más adelante vamos a ver también algunas doctrinas que pueden derivarse de estos principios. Pero este es el contraste entre ambas posturas. Hasta aquí entonces dejo este video, que también fue un poquito más extenso de lo que yo pensaba, pero como dije, la escuela dispensacional es un sistema bastante complejo y también dediqué algunos minutos en entregar información sobre el origen, porque también creo que es importante conocer el antecedente histórico, desde cuándo existe esta escuela. Así que hasta aquí dejamos este video. En la siguiente parte, en el siguiente video, vamos a continuar analizando lo que es la profecía de las 70 semanas de Daniel, una profecía muy importante, muy brillante para poder fundamentar ciertas doctrinas de estas escuelas. Así que los dejo invitado entonces para el siguiente video, que podemos continuar con este estudio. Dios les bendiga a todos.